No tengo los registros, no existen los papeles, nadie los tiene, se han perdido ya después de 100 años. Pero alguna de estas casas, de las que podemos ver aquí, era la casa en donde vivieron mis antepasados. Alguna de estas. Podría ser cualquiera. ¿Qué acaba de pasar? Estábamos yendo desde Pakroy a Zeimel, ¿y qué vimos de repente? Ahí hay un cartel que dice 2 kilómetros, Zidu genocidio. Y no podemos ver ese cartel y hacer como que no lo vimos. Ahí hay algo que tiene que ver con la Shoah. No sé lo que es, pero vamos a averiguarlo. Es un memorial, supongo que es un memorial del genocidio de los judíos. Así que hacia allá nos dirigimos, improvisando, absolutamente improvisando. Esto no estaba en los planes. El 5 de agosto del año 1941, los asesinos hitlerianos y sus colaboradores asesinaron en esta fosa común a 300 judíos, hombres, mujeres y niños. Fíjense que el sistema es siempre el mismo. Sacan a los judíos de la aldea en donde viven, porque en todas las aldeas aquí, hasta la Shoah, eran aldeas en donde vivían judíos. Dependiendo de la aldea cambiaba la cantidad, en algunas 200, en otras 300, en otras hasta 800, en otras incluso más de 1000. Esto es un shtetl, una aldea judía en donde viven judíos pero conviven también con sus vecinos lituanos cristianos. Y cuando comienza la Operación Barbarossa, en verano del 41, llegan las tropas de las SS, los asesinos de las Einsatzgruppen, sacan a los judíos del poblado, por lo general al bosque más cercano, y en fosas comunes los terminan asesinando. Y esto es también lo que pasó aquí. De nuevo, en mitad del camino, dirigiéndonos a Zeimel, un cartel, Zidu Kapines. Zidu significa judío, Kapines, yo estuve investigando porque estuve buscando, significa cementerio. Y miren lo que encontramos a 100 metros de la carretera principal, en una carretera de barro, los restos de un cementerio judío. No está en los planes, pero vamos a bajar a verlo. Estamos en Zeimel, en lituano Zeimelis, una aldea muy pequeñita pegada a la frontera con Letonia. A 2 kilómetros de aquí al norte se encuentra la frontera con Letonia. En Zeimel vivían judíos y los registros dicen que los primeros judíos llegaron en el siglo XVIII. Hay un censo del año 1753 que describe judíos viviendo en Zeimel, unas pocas familias que tenían una sinagoga, una mikve y un centro de estudios. Sin embargo, esos edificios no se han conservado en la actualidad. Hay restos de otros edificios que los vamos a ver a continuación, de periodos posteriores. Como pueden ver, Zeimel es un pueblito que parece haberse quedado atrapado en el tiempo. Y esto se debe principalmente a que se encuentra muy al norte de Lituania, totalmente desconectado de las carreteras principales. De hecho, para llegar hasta aquí tuvimos que conducir por muchas carreteras secundarias, la gran mayoría de ellas en mal estado. Y eso hizo que este pueblito se quede como atrapado en el tiempo. Venir a este pueblo es como apretar el botón de la máquina del tiempo y viajar un poco al pasado. Con el paso del tiempo, la comunidad judía de Zeimel crece, prospera, y es así como a finales del siglo XIX deciden construir una nueva sinagoga de piedra. Lamentablemente,
La sinagoga fue destruida como consecuencia de la Shoah, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y lo único que queda es este recinto que podemos ver aquí. Hay algunos restos, se conservan algunas piedras de las paredes originales, pero en realidad no queda absolutamente nada. Esta era, no obstante, la sinagoga principal de Zeimel. ¿Y por qué esta sinagoga es importante? Por dos motivos. Motivo número uno, porque en el año 1888 a Zeimel va a venir un joven rabino que luego se va a convertir en uno de los rabinos más importantes de la historia, llamado el Rav Kook. Y entre el 1888 y el 1896, el Rav Kook, que luego se va a transformar en realidad en el Rav Kook, de momento es un joven rabino que es rabino local, rabino comunitario, en varias localidades de Letonia y Lituania, y en este periodo histórico en Zeimel, y él va a oficiar en esta sinagoga. Y es por eso que esta sinagoga cobra relevancia desde el punto de vista histórico. Y el segundo motivo es porque parte de mis antepasados eran de Zeimel. Mis bisabuelos, mis tatarabuelos eran de Zeimel, y a mí me gusta imaginarme, no tengo mucha información al respecto de ellos, pero las épocas coinciden. Antes de emigrar a Argentina y de formar allá a sus familias, que es de donde yo provengo, vivían aquí. Y por tanto, si bien no tengo una información contrastada al respecto de que venían a la misma sinagoga o de que se conocían, si mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran de aquí, y esta era la sinagoga principal de Zeimel, y en esa misma época el Rav Kook oficiaba en esta sinagoga, muy probablemente se conocían. Esto es algo de lo que yo me enteré hace relativamente poco, haciendo un trabajo de investigación para poder emprender este viaje y para poder contar todo lo que estoy contando, y para mí es increíble haber descubierto, primero, que la sinagoga en donde asistían mis antepasados, aunque destruida, todavía se conserva mínimamente, junto con el shtetl, de donde ellos provienen. Y segundo, que cronológicamente coincidieron con uno de los rabinos más importantes antes de que se transforme en uno de los rabinos más importantes, como es el Rav Kook. A mí me gustaría incluso pensar que en algunas ocasiones estudiaron juntos, o que mis antepasados asistían a los sermones del Rav Kook, o que el Rav Kook les daba consejos, siendo él todavía un joven rabino, en este pequeño shtetl llamado Zeimel, un shtetl perdido en el norte de Lituania. Todas las casas que hay aquí alrededor de la sinagoga, que por cierto funcionaba también como casa de estudios, funcionaba también como centro de reunión, es decir, la sinagoga era el punto principal de reunión de los judíos del shtetl, y significa, por coherencia, que las casas que hay alrededor, es verdad que hoy en día son casas en donde no viven judíos, porque lamentablemente ya no quedan judíos en Zeimel, pero es natural pensar que las casas aledañas a la sinagoga eran las casas en donde vivía la comunidad judía de Zeimel. No tengo los registros, no existen los papeles, nadie los tiene, se han perdido ya después de 100 años, pero alguna de estas casas, de las que podemos ver aquí, era la casa en donde vivieron mis antepasados. Alguna de estas. Podría ser cualquiera. ¡Qué locura! A menos de 1 kilómetro incluso de donde estábamos recién, de donde se encontraba la sinagoga, el cementerio judío de Zeimel. Podemos ver que está exactamente en las mismas condiciones que los demás cementerios judíos que hemos visto en estas zonas rurales. Y yo aquí, una de las cosas que me gustaría encontrar es una tumba con mi apellido. Sé que es muy difícil, principalmente porque las tumbas están en mal estado y las lápidas prácticamente no se pueden leer, pero es una de las cosas que a mí me gustaría encontrar en un lugar como este. Aunque, repito, sé que las posibilidades son muy, muy bajas.
Aquí en este cementerio, como dije, están enterrados algunos de mis antepasados que vivieron aquí en Zeimel hace 100, 150, 200 años, pero también la primera esposa del Rav Kook. El Rav Kook estuvo como rabino sirviendo en esta comunidad entre el 1888 y el 1896, y un año después de llegar, en el año 1889, muere su primera esposa y está enterrada aquí. El Rav Kook se volvió a casar y aquí, en Zeimel, es donde tuvo a su hijo, el rabino Tzvi Yehuda Kook, que también se va a convertir, tras la muerte del Rav Kook, en un referente importantísimo para el movimiento del sionismo religioso. De esa manera, este lugar es tan importante, el poblado de Zeimel, en la frontera entre Lituania y Letonia. El 8 de agosto del año 1941, llegan las tropas de las SS a Zeimel en su avance, después de que el ejército alemán conquista los territorios de la Unión Soviética. 160 judíos quedaban todavía en Zeimel, entre ellos algunos de mis antepasados. Los condujeron a este lugar en el bosque y aquí los asesinaron y los enterraron en esta fosa común, en el año 1941. Y de esta manera termina una historia de varios siglos de presencia judía en Zeimel. Aquellos que no se fueron antes, aquellos que no se lograron escapar, terminaron muriendo, siendo asesinados en este trágico y cruel destino. Mi familia directa se salvó, porque de esa rama de mis antepasados decidieron emigrar a Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero aquí quedaron hermanos de mi bisabuelo, primos de mi bisabuelo, tíos de mi bisabuelo, que fueron asesinados aquí, junto con el resto de judíos de Zeimel. Una de las cosas que creemos en el judaísmo es que pronunciar salmos en honor a los muertos los ayuda de alguna manera. Ayuda, primero, a preservar su memoria y segundo, a que, sea donde sea que estén, su alma o su existencia sea elevada y engrandecida en el mundo en el que se encuentren. Así que, en honor a los 160 judíos de Zeimel, que fueron cruelmente asesinados aquí por los alemanes nazis y sus colaboradores lituanos, yo voy a pronunciar un salmo en honor a ellos y también a los miembros de mi familia asesinados aquí. Shir lamalot esaenai eleari meain yavo Ezri Ezri meim Adonai Yose shamayim baaretz Aliten lamot raglecha al yanum shomrecha hine lo yanum velo ishan shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzilcha al yad yeminecha Yomam hashemesh lo yakeka vayareach balayla Adonai yishmorcha mikol ra yishmor et nafshecha Adonai yishmor et tzedcha uboecha me'ata ve'ad olam. En Zeimel había también una comunidad, además de judíos tradicionalistas, una comunidad sionista muy importante. Y de hecho, había miembros de lo que hoy en día se conoce como Maccabi, que seguramente muchos lo relacionan con equipos de fútbol o con equipos de baloncesto, pero en realidad Maccabi es mucho más que eso. Maccabi también tiene una institución educativa detrás que se ocupa de la educación de los jóvenes, por supuesto que a través del deporte. Y aquí en esta foto podemos ver Maccabi de Zeimel
en el año 1930. Todos esos jóvenes que se ven ahí son miembros de esta organización juvenil, educativa, pero también deportiva, 1930, de aquí, de Zeimel. Aquí también, ellos ya son un poco más mayores, y ahí en el cartel pequeñito dice Snif Maccabi, es decir, Maccabi Zeimel, de Zeimel. Estas fotos fueron tomadas en la década de los 20 y de los 30, es decir, algunos de ellos hicieron aliyá a la tierra de Israel y reanudaron allá sus vidas, pero muchos de aquellos que aparecen en estas fotos, lamentablemente seguían aquí, cuando en agosto del año 41 llegan los alemanes y los asesinan junto con el resto de los judíos de Zeimel, aquí, en esta fosa común.